Hola, hola, ¿cómo estás? Un abrazo inmenso. Bueno, vamos a continuar en la lectura de nuestro libro Cómo liberar sus poderes psíquicos, de William W. Hedwig. Bueno, vamos en el tercer capítulo y estarán sintiéndose muy emocionados para continuar con esta lectura que está muy interesante y bueno, es un paso a paso. Ya hicimos el primer ejercicio en el segundo capítulo, así es que nos preparamos para continuar avanzando en este proceso. El capítulo de hoy se denomina Agudizando sus primeros 5 sentidos y dice, bueno, antes de iniciar, recuerda justo abajo en la casilla de comentarios, déjame cómo te estás sintiendo, si has estado haciendo los ejercicios, si estás comprometido con tu proceso de visualización, de agudizar tus sentidos y si realmente el libro te está generando esa expectativa que pues tú tienes desde el principio. Y número 2, recuerda compartir, porque en el agradecimiento está el tesoro escondido. Cada vez que tú expandes tu formación, expandes tu colaboración, expandes la energía, ¿cierto? Eso también se te devuelve. El universo te premia por todo eso que tú estás haciendo también, por ayudar en el despertar de las demás personas y de la humanidad. Bueno, vamos a continuar. Dice, nacemos con 6 sentidos: la vista, los ojos, la audición, los oídos, el tacto, los sensores de la piel, el olfato, la nariz, el gusto, la lengua y boca, y un sexto sentido, la mente, al que también podemos llamar intuición o sentido psíquico. El sexto sentido puede ser extremadamente poderoso y sin embargo hay pocas personas que desarrollan y utilizan este don tan valioso de nuestro Creador. A decir verdad, la mayoría de nosotros no ha desarrollado los otros 5 sentidos en demasía. Por cierto, vamos a tratar sobre la sensibilización de nuestros primeros 5 sentidos ahora, debido a que nuestro sexto sentido utiliza los otros 5 de vez en cuando, en adición a sus propias capacidades. Lo que sigue son algunas sugerencias sobre la manera de comenzar ahora mismo a volverse más sensible a los estímulos externos e internos. Las cosas que sugiero toman solamente unos segundos o minutos y deberá practicarlas hasta que se encuentre satisfecho de que sintonizar con el estímulo pasa a ser una parte innata de su comportamiento. Luego no tendrá que practicar conscientemente porque se habrá condicionado a sí mismo para estar sensible todo el tiempo. ¡Qué interesante! El ver. La mayoría de los psíquicos utilizan la vista muchísimo en sus trabajos psíquicos. Existen 2 clases de vista psíquica. La primera implica ver imágenes, escenas o seres dentro de su propia mente. La segunda supone ver imágenes, escenas o seres fuera de su mente. Un ejemplo es ver una aparición, fantasma, entidad. Yo personalmente todavía no he visto ninguna entidad, aunque he tenido numerosos encuentros con ellas. Puedo sentir su presencia, comunicarme con ellas y en 2 ocasiones he sentido que me tocaban, pero todavía no las he visto físicamente. Lo que sí veo con bastante frecuencia, no obstante, son imágenes en mi mente sobre la pantalla que está dentro de mi cabeza. El siguiente caso constituye un excelente ejemplo de visión psíquica. Caso número 2. La utilización de la visión psíquica. En el término de 2 semanas tuve 2 experiencias psíquicas profundas y espontáneas que alteraron mi vida para siempre. La primera ocurrió alrededor de 2 meses antes de que en Estados Unidos se levantara la restricción sobre el precio del oro, el cual se mantenía en $35 la onza, permitiéndole que flotara en el mercado mundial, buscando su verdadero nivel en forma similar a como ocurre con el precio de las acciones de la bolsa diariamente.
Si mal no recuerdo, esto ocurrió en la primera mitad de los años de 1970. Me hallaba trabajando como gerente de publicaciones de una gran compañía de ingeniería y manufactura de equipos de computación y tenía 47 personas a mi cargo. El mundo psíquico no era de ningún interés particular para mí. Un lunes, uno de mis empleados, lo llamaré Harry, vino a mi oficina para hablarme acerca de un problema relacionado con el trabajo. Me hallaba sentado ante mi escritorio tramitando algunos documentos. Cuando levanté la vista para mirarlo, tuve una experiencia instantánea, algo distinta de lo que hubiese podido tener jamás. Fue como si un proyector de cine situado en la parte posterior de mi cabeza estuviera proyectando una película en la parte inferior de mi frente. La película mostraba a Harry intentando suicidarse el día anterior, tragándose un puñado de píldoras. Lo vi como caía en estado de inconsciencia. Luego su esposa, la llamaré Rosa, que era enfermera diplomada, lo encontró y se lo llevó de inmediato al hospital, donde le hicieron un lavado de estómago. Rosa pertenecía a la plantilla del hospital y consiguió neutralizar cualquier sospecha. Pude ver toda esa escena en mi cabeza en cuestión de unos pocos segundos. Me hallaba tan perplejo que permanecí sentado por un breve tiempo, completamente confundido, simplemente con la vista perdida, tratando de pensar en ello. Finalmente me di cuenta que Harry me había seguido hablando y que no sabía lo que me había estado diciendo. Lo siento, Harry, murmuré. Estoy preocupado. ¿Podrías repetirme eso? Al momento que Harry comenzó a hablar, aquella película se disparó de nuevo en mi cabeza, mostrándome una reproducción instantánea de las escenas. No podía comprender lo que estaba sucediendo, pero era demasiado real y vivido para que lo pudiera ignorar. Me levanté y fui hasta la puerta para cerrarla. Luego acerqué una silla a donde estaba Harry. Harry, ¿tienes algún problema personal que necesites comentar conmigo?, le pregunté. No, todo está bien, dijo. Su visible nerviosismo repentino me anunció que estaba mintiendo. Entonces mi película se me proyectó otra vez. Decidí echar la prudencia por la ventana. Le pregunté a Harry de forma directa. ¿Trataste de quitarte la vida ayer? Harry se puso pálido y comenzó a llorar. Lo dejé que se tranquilizara un poco. ¿Cómo lo supiste?, consiguió decir finalmente. ¿Rosa te telefoneó? No es así. No, Rosa no me llamó. La forma en que lo supe no es importante. Lo que es importante es, sentí que otra película me interrumpía en medio de mis palabras. En esta otra película vi a Harry al siguiente domingo utilizando una pistola para realizar un nuevo intento que fuese más efectivo. Tenía un plan que no podía fallar. Terminé mis interrumpidas palabras. Es que no me vayas a continuar con tu plan el próximo domingo. Dios mío, ¿cómo es posible que puedas saber eso? Comenzó a estremecerse y a llorar nuevamente. Cuando logró recobrar su compostura, comencé a pronunciar palabras que eran canalizadas a través de mí. Pude sentir la inteligencia que llegaba a la corona de mi cabeza. Parecía como si estuviera procesando la inteligencia y pronunciando las palabras. Harry, yo sé que estás sintiendo mucho dolor y que deseas morir. Se trata de tu vida y puedes optar por matarte si lo deseas. Tienes todo el derecho, pero también tienes otro derecho. Tienes el derecho de vivir y al parecer nunca has explorado este derecho. Yo haré un convenio contigo si tú haces otro conmigo. Dame 2 semanas de tu vida. No te suicides en las próximas 2 semanas. Durante ese tiempo, permíteme que te someta a un tratamiento médico. Además, quiero que vengas a mi oficina todas las tardes, desde la 1 hasta las 3, y hablaremos. Si todavía quieres suicidarte después de que pasen estas 2 semanas, sigue adelante. Prometo no alertar a nadie ni tratar de detenerte.
No te estoy pidiendo mucho. Has sufrido ese dolor durante 40 años. Podrás soportarlo por 2 semanas más. ¿No lo dirás a nadie? Lo prometo. Correcto. Lo aguantaré 2 semanas más, repuso Harry. Inmediatamente llevé a Harry al médico de la empresa, que comenzó a someterlo a un programa terapéutico. Cuando regresé a mi oficina, comencé a preguntarme qué era lo que iba yo a hablar con Harry cuando comencé a venir a las charlas diarias. Todo lo que le había dicho cuando hablé con él fueron palabras que me habían surgido como si fuese un loro, alimentadas desde alguna fuente inteligente que no podía comprender. En realidad, no me hallaba equivocado con conocimientos o entrenamiento para manejar esta clase de situación. Mi apresión fue desapareciendo. Sin embargo, cuando Harry vino a verme cada día, tan pronto como cerraba la puerta y tomaba asiento, mi invisible fuente de energía me proporcionaba las palabras. Las podía sentir entrando por la coronilla de mi cabeza. Ambos comenzamos a aprender juntos. Después de 2 semanas, Harry vino a comunicarme su decisión. Bill, me dijo, por ahora no estoy fuera de la escena. Me queda todavía un largo camino por recorrer, pero la cosa más alejada de mi mente es el suicidio. Quiero vivir. Te doy las gracias por ayudarme a explorar mi derecho a vivir. Epílogo. Harry está todavía vivo y feliz hoy día. Contribuyó a que sus hijos llegaran bien a la edad adulta y ha encontrado un significado en la vida. Todo ello porque me permitía a mí mismo funcionar como un canal psíquico abierto desde la inteligencia superior. En este tiempo, desde luego, no sabía qué era eso que estaba haciendo. No tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. Después de considerarlo durante una semana más o menos, me olvidé de la experiencia, atribuyéndola a una especie de casualidad inexplicable que pocos sabían. Pero la mente superior no había terminado conmigo. Como indicaba mi segunda experiencia psíquica espontánea, se la referiré en el caso número 3, más adelante de este capítulo. Ejercicio número 2. Sensibilizando su sentido de la vista. Por la noche, a oscuras, mire a su alrededor y observe e identifique las formas que percibe. Hasta esto mientras se encuentra en la cama. El patio de su casa. Paseando. Por la noche, a oscuras, mire a su alrededor y observe e identifique las formas que percibe. Haga esto mientras se encuentra en la cama, en el patio de su casa, paseando por la acera en la vecindad, mientras está acampando, etc. En cuanto identifique cada forma, diga, ya sea mentalmente o en voz alta, como prefiera. Así es como un nombre de un objeto aparece en la oscuridad. Estoy sensibilizando mi vista para reconocer objetos con exactitud en la oscuridad y bajo cualquier condición de iluminación. Durante el día, en cualquier momento o lugar, tómese unos pocos segundos para observar lo que se encuentra a su alrededor. Mentalmente repita lo que ve y diga, estoy entrenando mi mente psíquica para observar lo que me rodea a cualquier hora. Diga, ordeno a mi mente subconsciente para que me alerte siempre de todo lo que necesito ver, de manera que pueda desempeñarme psíquicamente a mi más completa capacidad. El anterior procedimiento es ilustrativo. Puede utilizarlo según esta, o puede crearse su propio ejercicio para alcanzar el mismo condicionamiento de su mente psíquica. Este es el tipo de ejercicio que debería practicar todos los días durante unos segundos porque sirve para incrementar considerablemente su atención ante el medio ambiente y para sensibilizar además su mente psíquica. Se sorprenderá al descubrir cuántas cosas existen en el ambiente que le rodea de las cuales no estaba realmente consciente. Poseer buenos poderes de observación es de un gran valor. Vamos a realizar un gran número de visualizaciones en los capítulos siguientes
para incrementar su visión todavía más, hasta que consiga desarrollar la visión psíquica en su cabeza. La visualización es con toda probabilidad la más importante de las capacidades que contribuyen a la realización del trabajo psíquico. La audición. El poder oír algo psíquicamente se denomina clariaudiencia. Esta es la capacidad de escuchar mensajes audibles provenientes de otras fuentes que no son las normales. He aquí un relato detallado de mi única experiencia en clariaudiencia, oír voces. Fue una experiencia espontánea y, por cierto, muy beneficiosa. La utilización de la audición psíquica. Varias semanas después de que mi experiencia con Harry hubiera concluido, me encontraba solo en mi oficina, tratando de solventar el omnipresente trámite de papeles. Harry ya no se hallaba en mis pensamientos conscientes. Alguien dijo: vende todas las acciones de la compañía ahora. Había sido dicho suavemente, pero con autoridad. Miré a mi alrededor para ver quién había entrado en mi oficina. No encontré a nadie. Me encogí de hombros, olvidándome de ello, y volví a mi trabajo. Vende todas las acciones de la compañía ahora. Esta vez la voz era más alta y la sentía más de cerca. Nuevamente no había nadie más allí. Me levanté y miré en el pasillo. Tampoco había nadie. Me senté y estuve considerando las palabras durante breves momentos. Razoné que vender esos valores era una tontería. Había estado comprando acciones de mi compañía durante 18 años mediante una deducción en mi nómina. Las acciones se cotizaban ahora a un valor cercano a los $400 por acción y se consideraban los valores más fuertes de la bolsa. Una vez más, me volví a mis papeles. Vende todas las acciones de tu compañía ahora. Esta vez será una orden. No, repliqué mentalmente. Yo estaba en lo cierto acerca de Harry. ¿No fue así? Me espetó la voz. El vello detrás de mi cuello se erizó. Sin pensarlo dos veces, levanté el teléfono y llamé a un amigo que era agente de bolsa. Don, vende todas mis acciones ahora. Don trató de disuadirme de hacerlo durante 20 minutos. No tenía ningún sentido vender esos valores. Todo hacía presagiar que seguirían subiendo. Permanecí con mi idea y finalmente dijo: está bien, Bill, pondré una orden de venta, pero dile a tu esposa que estoy totalmente en contra de ello. No quiero que se vuelva furiosa contra mí. ¿Y ahora qué quieres que haga con el dinero?, me preguntó. La voz dijo: reinviértelo. Y así se lo repetía a Don: reinviértelo. ¿En qué?, preguntó John. Me quedé un momento esperando que la voz me indicase en qué, pero no hubo ninguna voz. Me sentí como tonto. No tenía ni idea de los valores de la bolsa. Para evitar seguir apareciendo como un completo idiota, dije: dame algunas opciones que te parezcan buenas. Don comenzó a proponerme algunas alternativas, pero ninguna tenía ningún significado para mí. Entonces mencionó casualmente el nombre de una compañía, la cual yo nunca había oído, y la voz dijo: compra esa. Reinvierte todo el dinero en esa, le dije. Bill, estás completamente enajenado. Es un valor muy volátil, de alto riesgo. Podrías perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Pasó otros 20 minutos tratando de disuadirme. Finalmente, con mucha reticencia, accedió a poner la otra de compra. Las acciones eran de unas minas de oro en Sudáfrica. Epílogo. 2 días después, todo el mundo se deshizo de las acciones que yo había vendido por cerca de $400 cada una. Se derrumbó hasta los 190 por acción en un solo día. Yo había vendido cuando estaba más alto. Tuvieron que transcurrir varios años antes de que este valor se recobrara por completo.
Unos pocos días después de eso, el gobierno de los Estados Unidos dejó fluctuar el precio del oro y rápidamente comenzó a subir. Mis acciones de la compañía aurífera triplicaron su valor y siguieron subiendo vertiginosamente. Algo más de 6 meses después, mientras me hallaba en mi escritorio, la voz dijo: «Vende». Sin ninguna demora las vendí y gané una considerable suma. Luego, impredeciblemente, me vi forzado a salirme de la compañía después de 18 años de servicio, debido a una serie de reorganizaciones y maniobras. Mis ganancias derivadas de las acciones me permitieron vivir durante los siguientes 4 años mientras estuve viajando, estudiando y me gradué de hipnotizador clínico. Me volví astrólogo profesional, reforcé mis capacidades psíquicas, me dediqué a hacer lecturas psíquicas y me inicié en el camino para convertirme en un autor y conferenciante renombrado. De esta forma, mi vida fue totalmente redireccionada por la mente superior. A cada paso del camino, desde entonces, he tenido una guía psíquica y me han ocurrido las más increíbles experiencias. Este libro, comparto algunas de esas experiencias con usted, con el propósito de que les sirvan de ayuda para aprender, pero este trabajo es solo la punta del iceberg. No tengo idea de cómo desarrollar la capacidad de oír voces, y no se lo diría incluso si lo conociera. En breve le daré una explicación. Creo, sin embargo, que la clariaudiencia genuina se presenta rara vez y es siempre espontánea. Existen ciertos desórdenes mentales causantes de que la gente escuche voces. Estos no son la clariaudiencia. Se hace muy difícil determinar la diferencia y la razón por la cual no les enseñaría a hacerlo aunque lo supieran. Una regla elemental: si escucha voces pidiéndole que realice alguna acción destructiva, estas tendrán su origen en una aberración mental y no en una clariaudiencia. No vaya a matar nunca a una persona o a alguien, ser viviente, porque una voz se lo haya pedido. La clariaudiencia genuina proporciona siempre información valiosa que no es perjudicial para nadie. La voz exterior que me llevó a vender mis acciones y a reinvertir el dinero en las minas de oro africanas no fue de ningún ser humano dirigiéndome la palabra. Fue una voz procedente de algún lugar en la conciencia cósmica. Literalmente la escuché como si fuese una persona física que estaba de pie a mi lado hablándome. La capacidad de oír de esta forma puede resultar una herramienta efectiva, aunque no creo que eso ocurra muy frecuentemente. Sin embargo, usted necesitará sensibilizar su audición y aquí van algunas sugerencias para conseguirlo. Ejercicio número 3. Sensibilizando su sentido de la audición. Cuando se vaya a dormir por la noche, échese tranquilamente durante un par de minutos. Cuando estamos en la cama, solemos desentendernos de todos los sonidos, a menos que tengan un gran volumen y sean tan desagradables que nos veamos forzados a oírlos. En lugar de ello, concéntrese en todos los sonidos que oiga y trate de identificarlos. Escuche cuidadosamente. Puede que oiga el ruido del motor del refrigerador o otros ruidos en la cocina. Quizás un vehículo de motor esté pasando por la calle. ¿Será un automóvil, un camión o una motocicleta? Puede que oiga el ruido de un avión. ¿Será un avión de reacción, un helicóptero o un avión de hélice? Puede llegarles algunas voces desde la calle. ¿Serán voces de adultos o de niños? Ya habrá captado la idea. Identifique los sonidos de la noche, cualquiera que sean, incluyendo el sonido de su propia respiración, del latido de su corazón, o los sonidos de su pareja si la tiene. No deje de percibir nada. Entrene su oído para que sea sensible a todos los sonidos, especialmente los sonidos suaves que puedan pasar casi desapercibidos entre otros sonidos más fuertes. Cuando la mente psíquica le habla, con frecuencia lo hace suavemente y su voz puede quedar ahogada si no es sensible para distinguir todos los sonidos. Por la mañana tómese unos pocos minutos escuchando en una forma similar. Sensibilícese a los sonidos de la mañana.
Puede oír el ruido del periódico cuando se lo dejan en la puerta, el zumbido del tráfico, los pájaros cantando, una sirena distante. Durante el día, escucha los sonidos del ambiente que le rodea, un televisor o una radio en alguna parte, un timbre del teléfono, un tren distante, un perro que ladra. Esté consciente de todos los sonidos en cualquier lugar donde se encuentre. Una vez que haya practicado este ejercicio unas cuantas veces y conseguido sensibilizar su capacidad auditiva, encontrará que los ruidos externos no le distraen, a menos que necesite estar atento a ciertos ruidos para su provecho. Si estuviéramos siempre conscientes, atentos a cada uno de los ruidos, probablemente nos volveríamos locos. Es necesario que seamos capaces de imaginar los sonidos que no necesitamos oír, de tal forma que podamos mantener nuestra cordura y nos concentremos en lo que estamos haciendo. Pero necesitamos permanecer subconscientemente alerta a todos los sonidos, de manera que cuando ocurra algún sonido importante, nuestra mente subconsciente nos advierta de ello. En el caso número 3, describa cómo se estaba concentrando en mi trabajo de papeleo en la oficina cuando mi mente subconsciente me alertó sobre la voz psíquica que me pidió que vendiera mis acciones y reinvirtiera el dinero, con el objeto de asegurarme de que va a oír sonidos únicamente cuando es importante que lo haga. Debe programar su mente subconscientemente. He aquí un programa que muestra para darle una idea. Puede alterar el programa para adaptarlo a sus necesidades. Comienza echándose sobre la cama con los ojos cerrados mientras escucha los sonidos de la noche. Dígase para sí mismo: yo siempre hablo en voz alta para mí, a menos que sea prudente hacerlo mentalmente. Estoy escuchando los sonidos de la noche. Los sonidos que escucho son: nombre los sonidos que percibe, una moto que pasa, su pareja que ronca, etc. Estoy escuchando e identificando esos sonidos para sensibilizar mi audición de manera que pueda ser un psíquico prácticamente más eficiente. Ordeno a mi mente subconsciente que me alerte siempre ante cualquier sonido que necesite escuchar para mi seguridad o beneficio y para mejorar mi comunicación psíquica con todas las inteligencias de la conciencia cósmica. Utilice un procedimiento similar siempre que vaya a sensibilizar su audición. No es necesario que hable en voz alta si no quiere hacerlo. De hecho, existen ocasiones en las que será prudente hablar mentalmente, por ejemplo, cuando se encuentre en el autobús público de camino a su trabajo. Siempre que le sea posible, cierre los ojos para realizar el breve programa sensibilizador, porque normalmente tendrá más fuerza que con los ojos abiertos. En el capítulo posterior desarrollará su capacidad psíquica para programar su mente subconsciente con el fin de poder alterar su conciencia y funcionar psíquicamente con los ojos abiertos. Por el momento, le recomiendo que cierre los ojos para que los ejercicios siempre que esto sea posible. Esto no significa que su programa no vaya a funcionar cuando lo realice con los ojos abiertos. Simplemente quiere decir que tendrá que practicar más frecuentemente con los ojos abiertos para alcanzar los mismos resultados que ocurrirían en menor tiempo haciéndolo con los ojos cerrados. Pero no se detenga mucho con esto. Ejecute su programa lo mejor que pueda, de cualquier forma que pueda, y ya verá que funciona. La mayoría de las instrucciones que le he dado aquí serán aplicables también a todas las otras programaciones. En futuros ejemplos no repetiré las instrucciones con el mismo detalle que las he presentado aquí. Podrá crear sus propias instrucciones de programación que más le acomoden. Los ejemplos que ofrezco en este libro pueden ser alterados para adaptarlos a sus propias necesidades personales. Desde luego que podrá utilizar mi ejemplo tal como está si lo desea. Una cosa que descubrirá a medida que vaya progresando en su desarrollo psíquico es que deberá ser flexible con los métodos que utiliza. Cuanto más aprende y experimenta, tanto más hallará que puede hacer cambios y simplificar la forma de operación que emplea para utilizar su sentido psíquico. Olfato. En el siguiente
estudio de un caso, relato una experiencia psíquica en la cual mi mente psíquica me alertó sobre una situación paranormal, proporcionándome un intenso aroma de rosas para llamar mi atención. He leído sobre las experiencias similares en las cuales una persona fue advertida por una penetrante olor de alguna clase. Caso número 4. La utilización del olfato psíquico. En marzo de 1980, el invierno en Colorado estaba en su momento más gélido y desapacible, con temperaturas por debajo del punto de congelación y una capa de nieve cubriéndolo todo. Subí a mi automóvil para ir a mi trabajo como subcontratista para la redacción de documentos técnicos para una empresa manufacturera. A medida que estaba retrocediendo para salir de mi garaje, mi auto se llenó repentinamente de un intenso aroma de rosas frescas. Me paré sin poder creerlo e hice repetidas aspiraciones profundas. No había duda, se trataba de un perfume como procedente de cientos de rosas. Pero ¿cómo podía ser eso? No había ninguna rosa en mi auto ni en la nieve del frígido exterior. Como consecuencia de todas las experiencias psíquicas que había tenido en los años anteriores, sabía que algo estaba sucediendo que no podía comprender. Alteré mi estado de conciencia y pregunté en voz alta, ¿qué es lo que pasa aquí? Inmediatamente me llegó la conciencia de la respuesta. Era mi finada cuñada, que había muerto 2 semanas antes. Me estaba dando las gracias por haber utilizado la hipnosis para disminuir su sufrimiento durante las últimas semanas de su vida, y me estaba haciendo saber que ahora se encontraba bien. Sonreí y dije, te quiero, y el perfume de rosas fue atenuándose hasta que desapareció. Uno de los usos más satisfactorios de la capacidad psíquica es poder hacer contacto con los seres queridos difuntos, como me sucedió en esta ocasión. Si bien el olor puede no ser tan fenómeno psíquico que ocurra con frecuencia, es no obstante un valioso medio de información psíquica y usted debería invertir algún tiempo sensibilizando su propio sentido del olfato. Ejercicio número 4. Sensibilizando su sentido del olfato. Tómese unos segundos para relajarse y aspire el aire que le rodea, con el fin de descubrir qué olores pueden estar presentes donde se encuentre. Pruebe hacer el ejercicio en un restaurante y en su cocina. Abra algunos envases de especias como de canela, comino o albahaca y aspírelos. Inhale cualquier alimento que pueda tener en su refrigerador. Aspire el aire cuando está echando gasolina en su automóvil. Cuando identifique los olores, dígase mentalmente lo que está oliendo. Diga algo parecido a: estoy sensibilizando mi sentido del olfato para utilizarlo en mi desarrollo psíquico y ahora mismo estoy oliendo a, diga el olor que percibe. Probablemente quedará sorprendido al descubrir cuántos olores sutiles así como intensos se encuentra cada día. Tacto. Es muy probable que tenga que hacer uso psíquico de su sentido del tacto, una sensación física sobre su piel. Si está teniendo un encuentro con una entidad, podrá tener también sensaciones físicas sobre la piel si está involucrado en curaciones psíquicas. En el siguiente caso, se produjo una sensación de calor en mis manos mientras realizaba una curación psíquica. Caso número 5. La utilización del tacto psíquico. De todas mis experiencias psíquicas, esta destaca en forma especial en mi mente como la más extraordinaria. En esta época mi esposa, Dee, trabajaba a tiempo parcial como expositora de alimentos para unos mayoristas de alimentación. En una ocasión, mientras se hallaba trabajando, se encontró con una mujer, la llamaré Nancy, a cuyo esposo el doctor le había dicho ese mismo día que le quedaban tan solo 2 meses de vida. El esposo, lo llamaré Tom, tenía una infección en el intestino que le estaba envenenando literalmente hasta llevarlo a la muerte. Su caso estaba ya desahuciado. La sección infectada del intestino podía ser extirpada mediante cirugía,
pero las condiciones físicas de Tom se hallaban tan debilitadas que el doctor le dijo que con seguridad se moriría en la mesa de operaciones. La cirugía para salvarle la vida lo mataría. No obstante, también se moriría sin cirugía. Vaya elección. Dee se convirtió tanto por el relato de Nancy que vino a casa esa noche y me preguntó: Bill, ¿por qué no ayudas a este hombre? ¿Qué puedo hacer? Si el doctor dice que no hay esperanza, no veo cómo pueda yo mejorar su situación. Te he visto ayudar a otras gentes. Tienes una cierta forma de hablar a las personas y hacer que se sientan mejor. Intenta llamar a Nancy y pídele a ella y a Tom que vengan por casa esta misma noche. Tengo su teléfono. Dee me entregó un pedazo de papel con un número escrito en él. No conozco a esta gente, le dije. No sé qué hacer. Llámalos. Ya pensarás algo que decirles. Nunca pude rehusarme a hacer algo que me pedía mi esposa, de manera que hice la llamada e invité a Nancy y a Tom para que vinieran. Entre paréntesis, supe después que mi esposa le había dicho a Nancy que yo les iba a llamar y que les iba a pedir que viniesen. Esto explicaba por qué estaban ya preparados y aparecieron en casa menos de media hora después. La apariencia física de Tom era desoladora. Su estructura de más de 1,90 m pesaba menos de 50 kilos. No tenía carnes en absoluto, solamente una piel pálida, tersamente extendida sobre el hueso. Sus ojos aparecían hundidos y muertos, y apenas podía caminar. Arrastraba los pies demasiado pesados para que sus macilentas piernas los levantaran. Los hombros caídos, ambos brazos, eran supurantes debido a las inyecciones que le habían puesto. Ni siquiera tenía poder para curarse de la herida de un pinchazo producido por una aguja. Pude apreciar enseguida por qué razón el doctor le había dicho que se moría en la mesa de operaciones. Se me cruzó por la mente el pensamiento de haber visto cadáveres con aspecto más saludables que el de Tom. Los cuatro nos sentamos en el salón para conversar. Dee sirvió un té. No tenía la menor idea de lo que decir o hacer. Tenía una vaga noción de que tal vez podría hipnotizarlo, pero después ¿qué? La idea de la hipnosis voló por la ventana tan pronto como comencé a hablar con él. Había perdido la audición en unos 65% en ambos oídos. Cuando me senté directamente ante él y le hablé a gritos lentamente, captó solo una de cada 3 o 4 palabras. ¿Y ahora qué? No sabía cómo hipnotizar a alguien que no podía oír y por supuesto no podía hacer escribiéndole notas. De manera que decidí, por lo que siempre suelo hacer, cuando no sé qué hacer, me eché hacia atrás, me relajé y alteré mi conciencia hasta el nivel teta. Mentalmente murmuré una palabra hacia la mente superior: auxilio. Y la ayuda llegó en forma atronadora, al instante, dentro de mi percepción consciente. Recibí una percepción tan acerca de lo que debía hacer. Francamente, lo que me dijeron que realizara no parecía tener ningún sentido en absoluto para mí, pero ya hace tiempo que había aprendido a no cuestionar las instrucciones que recibía de la mente superior. Simplemente lo hice. Conduje a Tom a una habitación adyacente y le ayudé a sentarse en nuestra silla reclinable. Lentamente comencé a mover las manos hacia abajo, como explorando su cuerpo entero. Casi instantáneamente mis manos se calentaron, como si las hubiese sumergido en agua caliente. Cuando más exploraba, tanto más calientes las sentía. Físicamente se tornaron bastante rojas e hinchadas. Continué la exploración durante cerca de 10 minutos. De repente mis manos se enfriaron y retornaron a su color normal. Supe que había terminado.
de modo que le tomé en la frente para darle la señal de que podía abrir los ojos. Tom saltó de la silla. Dios mío, ¿qué fue lo que hizo? Sentí como si me estuviesen quemando, pero no me dolía. Me siento estupendamente. Su piel había vuelto a su color normal. Sus ojos brillaban. Y cuando regresamos para unirnos a nuestras esposas, caminó con energía. Su piel había vuelto a su color normal. Sus ojos brillaban. Y cuando regresamos para unirnos a nuestras esposas, caminó con energía. El resto de la noche habló sin parar. Cuando nos dirigíamos a él, con nuestra voz normal, podía oír todas las palabras. Dee preparó una merienda, que él literalmente devoró con avidez. Su esposa dijo que no había tomado alimento sólido en muchos días. Durante unas cuantas semanas seguidas, fue mejorando tanto que el doctor le dijo que ahora sí podía soportar la cirugía. Sus brazos estaban todavía llenos de costras supurando. Aparentemente todo su poder de curación había sido dirigido donde era más necesario y las costras permanecieron sin tratamiento. Bill, ¿no puedes hacer algo acerca de esto?, me preguntó Tom, señalándome las costras. Repetí el mismo procedimiento que había utilizado sobre él varias semanas antes. A la mañana siguiente, Tom me telefoneó para decirme que las costras se le habían caído durante la noche y que estaba completamente curado en la zona donde habían estado las costras. Fue dado de alta del hospital una semana antes de que el doctor había anticipado. Durante las siguientes semanas trabajé con Tom tanto en persona como por teléfono. Tenía la actitud más negativa y la más pobre imagen de sí mismo que ninguna otra persona que yo haya conocido. Le dije que eso era la raíz de sus problemas. Le dije que aprender autohipnosis y lo entrené para que se estructurase a sí mismo mentalmente. Luego lo dejé por su cuenta, con el consejo de que tenía que asumir la responsabilidad por su propia vida. No podía vivir a través de mí, y yo no podía estar disponible día y noche para vivir por él. Le dije que si retomaba a su negativismo volvería a caer enfermo de muerte. Nunca le cobré ni un céntimo, ni él me ofreció pago alguno. Sentí y todavía siento que esto era para mí una responsabilidad y una oportunidad para servir y aprender. En ningún momento me dio las gracias. Su esposa, sin embargo, sí me lo agradeció. Me dijo que hasta donde ella podía saber, Tom nunca había dicho muchas gracias en toda su vida. Durante varios años estuvo practicando con alguna continuidad lo que le enseñé y permaneció en forma razonablemente buena, pero circunstancialmente se dejó caer nuevamente en su antigua forma negativa de patrones de pensamiento. Dejó de tratar de ayudarse. Volvió a hacerse la vida miserable a sí mismo, a su esposa y a cualquiera que tuviese contacto con él. Cuando supe de él nuevamente, Tom estaba otra vez al borde de la muerte. Esta vez se había rendido. Aparentemente deseaba morirse. No se podía hacer nada. Murió. Pero había ganado cerca de 5 años más de vida y había tenido la oportunidad de aprender o de madurar. Pero volverá a tener una oportunidad otra vez, en algún momento, en alguna parte. Todos tenemos la oportunidad de aprender, de madurar y de experimentar todo lo necesario para la total autorrealización. Y tendremos que hacerlo una vez y otra vez y otra vez, tantas veces como sean necesarias, hasta que lo aprendamos correctamente. ¿Cuánto mejor sería si lo pudiésemos hacer a la primera vez? Optemos por esa alternativa ahora y luego actuemos sobre ello de manera que podamos continuar con cosas mejores y más grandes. Existen 2 tipos de ejercicios que recomiendo para sensibilizar su sentido del tacto. Ejercicio número 5. Sensibilizando su sentido del tacto. Temperatura.
Con frecuencia, un psíquico puede detectar la presencia de una entidad por medio de una diferencia de temperatura entre un lugar y otro. Comúnmente, el área cercana a la entidad se encontrará notoriamente más fría. Colóquese 1 o 2 cubitos de hielo en una mano. Al mismo tiempo, colóquese un objeto caliente en la otra. Cierre los ojos y observe la diferencia de temperaturas. Dígase a sí mismo que está sensibilizando su cuerpo para poder reconocer diferencias de temperatura psíquicamente. El objeto caliente puede ser una rebanada de pan recién tostada o una patata pequeña calentada en el microondas. Tenga cuidado de que el objeto no esté tan caliente que le queme la piel. Utilice su imaginación para encontrar otros objetos que le puedan ofrecer el contraste de frío y calor. Ejercicio número 6. Sensibilizando su sentido del tacto, textura. En este ejercicio tendrá que colocar una variedad de sustancias mientras que mentalmente se dirá a sí mismo lo que está tocando. Adicionalmente, dígase algo como: ahora estoy sensibilizando mi sentido del tacto para utilizarlo en mi desarrollo psíquico. Escoja cualquier sustancia que tenga a mano, incluyendo alimentos que guarde en el refrigerador, la parte exterior de su casa, los muebles, la cristalería, etc. Utilice su imaginación y sus recursos. Concéntrese en cómo percibe cada sustancia, si es áspera, suave, granulada, tersa, etc. Y recuérdese a sí mismo que está sensibilizando su sentido del tacto con propósitos psíquicos. El gusto. He leído descripciones de psíquicos que han sentido el gusto amargo, el dulce y el ácido durante sus prácticas psíquicas. A mí no me ha sucedido todavía esa clase de experiencias, pero lo puede suceder a usted. Ejercicio número 7. Sensibilizando su sentido del gusto. Haga una pausa momentánea mientras esté comiendo y saboree el gusto de lo que tenga en la boca. Mentalmente recuérdese a sí mismo lo que está saboreando y dígase también mentalmente algo como: estoy saboreando ahora el nombre del alimento y estoy sensibilizando mi sentido del gusto para utilizarlo en mi desarrollo psíquico. Bien, vamos a dejar por ahora hasta aquí este capítulo, sensibilizando y agudizando nuestros sentidos. Está muy interesante. Lo importante es que empecemos a hacer el ejercicio porque el conocimiento sin práctica pues no nos va a llevar a ningún lado. Así es que tenemos suficientes ejercicios en este momento para agudizar todos nuestros sentidos. Espero que esta noche te tomes el momento y empieces a hacer ese ejercicio, a recordar los sonidos y sobre todo a tomar conciencia de que lo estás haciendo porque quieres agudizar tus sentidos psíquicos. Un abrazo inmenso, te saluda Maxine Alicante, en misión de amor y en total humildad para la obra del Padre en la tierra. Justo abajo recuerda, déjame tus comentarios. Cuéntame si estás haciendo los ejercicios, por cuál vas a empezar y qué experiencias sobrenaturales has tenido con esta lectura de este libro. Un abrazo de corazón a corazón.